Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Lupita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado clase 61, veterano de guerra de Malvinas, Gustavo Funes. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué decís? Todo bien, gracias a Dios, y la verdad, como siempre digo, gracias por tu tiempo y va a ser un placer charlar con vos y conocer un poquito de tus experiencias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para eso estamos. Para contar la historia de nuestras vivencias en Malvinas. Exacto. Y como siempre vengo arrancando, te pregunto, ¿en dónde naciste y en tu caso el servicio militar obligatorio, dónde te tocó hacerlo? Bueno, yo nací en Loma de Zamora, vivía en Ujú. Banfield y el servicio militar lo estaba haciendo en el Hospital Aeronáutico en Pompeya. Yo estaba estudiando en la facultad, en la UTN, en Avellaneda, entonces el proyecto que tenía, que después lo terminé cumpliendo, era estudiar a la noche esas dos materias y durante el día poder hacer la guardia en la guardia médica del hospital. Ah, bien. Entonces, por eso pediste una prórroga. La prórroga, lo que pasa es que yo estaba estudiando ingeniería eléctrica y me pasé a ingeniería civil. Ajá. Entonces había dos materias que no coincidían, que no eran iguales, entonces quedaba desfasado, o sea, te quedaba perdiendo dos materias. Entonces dije, bueno, junto el servicio militar con la prórroga, hago las dos cosas juntas y bueno, y no me pierdo 2 años. En Claro. definitiva fue lo que terminé haciendo, ¿no? ¿Y la conscripción en qué año la Yo la hiciste? hice en el año 81, entré en diciembre del 81 y la instrucción la hice en enero y en febrero del 82 y ya en marzo entré en el Hospital Aeronáutico Central como camillero. Ah, bien. Marzo del 82 estamos hablando. Bien. En marzo del 82. A principios de marzo del 82. Y entonces la noticia de la recuperación de las islas te sorprende ahí en el hospital, No, ¿no? no. Ah, El ¿cómo tema fue? es así. A fines de marzo vienen dos, un médico con un enfermero a buscar dos soldados para que los acompañen de maniobras al sur. Entonces yo estaba con un amigo, que era otro soldado, y bueno, dijimos, en lugar de quedarnos acá, ¿por qué no nos vamos de maniobras? Y ando con mucha tos que me quedó del COVID y ahora me agarré un resfrío y disculpen No hay la problema. tos esta, pero no la puedo exprimir. Entonces, bueno, piden estos dos soldados, nos Ujú. vamos de maniobra supuestamente al sur, íbamos a ir a Tandil en los últimos días de marzo, y ese día salimos de Palomar, vamos a Plumerillo con el mismo vuelo, de Plumerillo vamos a Tandil, en Tandil no bajamos, y cuando llegamos a Comodoro, ahí sí bajamos, y bueno, estamos en un escenario fines de marzo, eh, eran maniobras. Entonces, para nosotros eso era como estar adentro de una película, porque había aviones Hércules cargando armamento, había aviones de combate haciendo vuelos rasantes, había tropas. Era una base que funcionaba en plena época militar. Y bueno, para nosotros todo eso era una novedad. Y estábamos tenemos que armar unos botiquines que supuestamente eran para las maniobras, y estábamos en un hospital que estaba en la punta de la base. Y ahí estuvimos 3 días, hasta el 1 de abril. El 1 de abril a la noche, el médico, el doctor Baruso, con el que estábamos nosotros, nos comenta que lo habían llamado en el hangar, que iba a haber una reunión de oficiales, y a la noche vuelve muy serio, y nos cuenta que por razones humanitarias
nos tiene que dar una novedad. Ahí nos dice que al día siguiente la Argentina había decidido recuperar las Islas Malvinas y que nosotros íbamos a ir con el primer avión que llegara a las islas. Era un avión que iba a un comando, que era el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales de Fuerza Aérea, y nosotros íbamos a hacer el apoyo médico. Porque iba a haber heridos, iba a haber un combate, supuestamente, o podía haber un combate. Y ahí nos plantean que puede haber tres escenarios. O el avión tocaba la pista y volaba por el aire, o nos atravesaba un camión, o mientras estuviéramos descendiendo, nos abrían fuego. Así que bueno, ese no fue un escenario muy optimista el que nos habían dado. Yo ahí escribí una carta que a veces anda dando vueltas por las redes, donde trabajamos mucho en la fundación que tenemos en Malvinas Educación Valores, donde me despido de mi familia, de mis viejos, de la que era mi novia, que es mi esposa, y pongo de los funes que no sé si serán. Mañana me voy a Malvinas, no sé si vuelvo, espero que sientan que alguna vez me sentí hombre para pelear por mi patria. Si vuelvo, los seguiré amando y si no, espero que entiendan que precisamente voy a pelear por mi patria. Me encomiendo a Dios, los amo, Gustavo. Y ese fue un poco la despedida de la noche del 1 de abril. Al día siguiente salimos muy temprano para Malvinas, hicimos un vuelo que hizo Comodoro, Gallegos, todo esto sin atrasar. Y aparte sin saberlo nosotros, yo me enteré de eso a los 30 y pico de años, a los 30 y pico de años de haber ido. Me enteré a los años. Hicimos Comodoro, Gallegos, Ushuaia, fuimos en dirección a la Antártida y ahí pegamos la vuelta para entrar a Malvinas por atrás, porque teníamos que esperar que el comando de la Armada con el Ejército recuperaran el cuartel de los militares, la casa de gobierno y iban a ir por tierra a recuperar el aeropuerto. Cuando nosotros estamos por llegar, el avión no tiene ningún tipo de mensaje, entonces el Hércules empieza a dar vueltas alrededor de la pista, a una distancia como para no estar al alcance de un falo. Y veíamos la bandera inglesa flamear y veíamos soldados que estaban corriendo unos a otros y soldados apostados apuntando al interior de la pista. Bueno, eso fue un poco lo que nos habían contado la noche anterior que podía llegar a pasar, que nos iban a disparar cuando estemos bajando. En un momento, todo esto en el medio de ruido, porque el Hércules no tiene aislación acústica, los comandos gritaban, nosotros nos enteramos después que ese ejercicio que hacían era para descomprimirse, pero gritaban como dándose aliento, como si fuera un jaca, como hace la selección de rugby de Nueva Zelanda, una cosa así, pero no organizado, sino de forma así independiente. Bueno, el segundo del comandante sale y dice que vamos a aterrizar. Los del GOE, el avión tenía que aterrizar, invertir las turbinas muy rápido y ahí se tenían que tirar, hacer como un anillo y empezar a hacerle frente a los que estaban en el lateral de la pista. Uno se llega, bueno, el avión aterriza, invierte la turbina, uno se tira y en ese momento de vuelta sale el segundo del comandante y dice no disparen, que los que están en el lateral son argentinos. Bueno, ese fue un momento terriblemente emocionante, porque estábamos participando de la recuperación de las Malvinas y por otro lado no nos habían matado, porque nosotros estábamos convencidos de que nos iban a matar. Así que fue un momento muy, muy emotivo. Corrimos hacia donde estaba la bandera inglesa, arriamos la bandera inglesa, izamos la bandera argentina, cantamos el himno. Un momento, la verdad que fue inolvidable. Y bueno, y a partir de ese momento, bueno, después nos corrieron, nos dejaron en un costado, porque nos dijeron que había ingleses que todavía estaban ocultos, que los estaban buscando. De hecho, hubo soldados ingleses que se quedaron en las estancias inglesas durante todo el conflicto, durante toda la guerra. Y bueno, y al rato empezamos a ver
lo que todos vieron en la revista Gente, sobre todo en la Gente, y Somos, y 7 días, de cuando llegaban los soldados ingleses que se iban rindiendo, que los iban devolviendo, los llevaban a Uruguay, me parece, con la Cruz Roja, y los devolvían a Inglaterra. Primero Uruguay, los recibía la Cruz Roja, y después iban a Inglaterra. Así que todas esas escenas del primer día, del 2 de abril, las vimos cuando se iba el gobernador con el hijo, que era un nene chiquito que llevaba documentación secreta. O sea, participamos de esa página tan emocionante de la historia. Sí, me imagino que esas imágenes no se te graban, no se te borran más de la cabeza. No, eso no se te borra nunca más. Eso te queda para siempre. Claro. Y si no te entendí mal, de sanidad, ¿estabas vos y tu compañero nada más en ese vuelo? No, estaba un médico, que era el Ah, doctor Baruso, una bien. enfermera, que era Miguel Lucarelli, que es un gran amigo, Marcelo Naón, que era otro soldado, y yo, éramos 4. Bien. Bien. Y una vez que ya es recuperada Malvinas, el tema sanidad, ¿cómo se pasa a conformar? Bueno, el tema sanidad tuvo como 2 etapas. Primero fue la etapa de la recuperación. En la etapa de la recuperación no estaba previsto que hubiera una guerra, sino que la idea era recuperar las Malvinas, que fuera una operación incruenta, o sea, que no hubiera ningún muerto del lado de Inglaterra. Nosotros, de hecho, no teníamos orden de no disparar, o por lo menos podíamos responder el fuego, pero no podíamos disparar de entrada. Eh, entonces, nosotros llevábamos nada más que un botiquín de primeros auxilios, no había quirófanos, no había elementos de cirugía, no Claro. había absolutamente nada. Más o menos para el 13 de abril, por ahí, nosotros empezamos a armar un puesto de socorro en el aeropuerto, que era una gran carpa eh, que era precisamente, y se usó durante todo el conflicto, para las evacuaciones. O sea, después de los bombarderos se iban a buscar a los heridos que estaban en las inmediaciones del aeropuerto. Pensá que el aeropuerto fue muy bombardeado, entonces hubo muchos heridos en las inmediaciones del aeropuerto. Entonces todos esos heridos se llevaban a, a este puesto de socorro y después se los llevaba al hospital. El hospital lo organizó el doctor Spinella, que fue el jefe que reemplazó a Baruso. Baruso se debe haber ido, creo que el 12 de abril, y Miguel Lucarelli, Marcelo y yo nos quedamos y llegaron otros jefes, que eran Spinella, Martín, Sturteski y Fernández, que tenían distintas funciones. Y entonces ahí Spinella lo que se le ocurre es hablar con el comandante de operaciones de Fuerza Aérea, vincularse con el director de sanidad de la Fuerza Aérea y pedirle que le mande instrumental de cirugía y quirófanos, porque no había absolutamente nada, porque a su vez el hospital que estaba en la ciudad era un hospital civil, que es un hospital que nosotros ni lo tocamos. Entonces, Spinella manda a 2 personas a Buenos Aires, al edificio Cóndor, para que seleccionen el equipamiento y el instrumental, y a los pocos días todo ese equipamiento llega a Malvinas y ahí armamos el hospital en una escuela, en el edificio, mejor dicho, de una escuela que estaba en construcción. O sea, era un edificio que estaba destinado a una escuela. No es que sacamos una escuela de funcionamiento e instalamos una hospital. Era un edificio en construcción y ahí metimos el hospital. Y el hospital fue un hospital conjunto. O sea, fue un hospital que fue de Fuerza Aérea, de Ejército y de la Armada. Los que más participamos fueron Fuerza Aérea y Ejército, porque éramos los que estábamos con mayor cantidad de gente en la isla. Los de la Armada estaban en barcos, entonces no había tanta gente de la Armada.
salvo sí los BIM, que eran los comandos de la Armada. Y Bien. durante todo el proceso se operó en ese hospital, hubo aproximadamente unas 1.400 intervenciones de distinto orden de magnitud, desde un quemado, un baleado, un politraumatizado, un pie de trinchera, hasta uno que con un brazo roto, una pierna rota o una herida menor. Pero hubo 1.400 intervenciones. Y una vez, hace unos años, yo le pregunté a Spinella, y lo llamativo de todo eso es que no hubo una sola septicemia. O sea, no hubo una sola infección. El trabajo de los médicos, de los enfermeros y de todo el cuerpo de sanidad fue una cosa maravillosa. Primero porque no todos tenían las especialidades correspondientes. Porque vos imagínate que si yo te digo para una guerra, se te ocurre que lo que tenés que mandar eran traumatólogos. Y Spinella era gastroenterólogo, Sturteski era cirujano maxilofacial, Martin sí era traumatólogo, bueno, y Fernández era bioquímico y estaba a cargo del laboratorio. Pero el director era un gastroenterólogo. Y, y trabajaron de una forma maravillosa y de hecho, cuando volvieron prisioneros los médicos, hablando con los médicos ingleses, los dos tenían que operar. O sea, los dos tenían pacientes que seguir operando. Así que cuando volvieron prisioneros y en el barco operaron en forma conjunta ingleses y argentinos a soldados ingleses y argentinos. De ahí. Es una parte de la historia que habitualmente no se cuenta, Claro. la historia de sanidad, pero es una historia muy rica porque es muy poca gente la que participó y la cantidad de cosas que hicieron fueron impresionantes. Porque organizaron un puesto de socorro, organizaron otro puesto de socorro en Darwin y después había puestos de enfermería en distintos lugares, tanto de ejército como de fuerza aérea. Y había un hospital conjunto en Malvinas que a su vez estaba complementado con el tema de los vuelos, que eso ustedes los deben conocer. O sea, los vuelos que salían de Comodoro, y porque en Comodoro había quedado el hospital reubicable, y los vuelos salían de noche, se le ponían 2 barriles en la punta de la pista, llegaban los Hércules, un Hércules, y estaban todas las ambulancias puestas en el lateral, le metían adentro todas las camillas con los enfermeros y los médicos y se llevaban a los heridos de mayor gravedad que no podían ser tratados en Malvinas, porque en Malvinas se podía operar hasta un cierto punto, pero en general se operaba, pero a los pacientes se los estabilizaba y se hacía una operación importante, pero había muchos casos en donde había que operarlos más de una vez. Había gente que capaz que tuvieron 10, 15 operaciones, porque tenían traumatismos, quemaduras, esquirlas de bomba. O sea, eso no se resuelve con una sola operación. El trabajo que ha hecho esta gente es una maravilla, una maravilla. Tengo una consulta, Gustavo. Ya que mencionaste que era un hospital conjunto, que creo que se llamó Centro Interfuerzas Malvinas, puede ser, ¿no? Puede ser, creo que sí. Sí, se le han dado, yo nosotros le decíamos hospital, ¿cómo es que vos le decís interconjunto? Interfuerzas, creo que lo había leído en algún lado. Sí, 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 fue un hospital de interfuerza, tal cual. ¿Y a cargo estaba de qué? ¿Estaba Spinella a cargo o había otro médico a cargo de todo el hospital? No, estaba a cargo un mayor de ejército, que el nombre no me lo acuerdo, Ujú. que estaba a cargo porque tenía más antigüedad que Spinella. Ah, Los dos eran mayores y el médico de ejército tenía más antigüedad. Entonces, por eso fue el de ejército el director. si no me Spinella era el equivoco, director de la parte de de Fuerza Fuerza Aérea. Aérea. Sí. Si no me equivoco, era el mayor Ceballos, me parece. Ceballos, ahí está.
Ceballos. Ah, bien, bien. ¿Y ustedes dentro de la Fuerza Aérea tenían un nombre también específico, ¿no? Conejo alado, ¿puede ser? Sí, nosotros, mira, yo tengo hoy quedé como abanderado, no por ser el mejor, sino por ser uno de los pocos que quedó con la bandera. Ajá. ¿Eh? ¿Qué me decís? No, 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 no te estoy escuchando. La historia, mira, yo la historia la conocí, porque el tema es que los médicos de Fuerza Aérea, ellos tenían un grupo, eh, ya dentro de Fuerza Aérea, que primero se llamaba la Liga Etrusca y después le pusieron el Conejo Alado. El Conejo Alado porque era una historia de Sturtevski, que, que él la familia de él es de Eslovaquia, Ujú, vivieron 900 años en la misma casa en Eslovaquia. Y el padre de él peleó en la Segunda Guerra y el abuelo peleó en la Primera Guerra y en los dos casos pelearon contra los ingleses. Entonces cuando él le tocó, dijo, bueno, otra vez me toca pelear contra los sajones. Porque los eslovacos con los sajones muy bien nunca se llevaron. ujú, Y él inventó el tema del conejo alado porque el conejo es un animalito que aparentemente en las historias de Eslovaquia, en las fábulas, qué sé yo, es el sobreviviente a toda catástrofe. Entonces ellos tenían un grupo que se llamaba Conejo Alado. Era porque era un conejo, porque ellos eran médicos, porque eran sobrevivientes, no sé a qué catástrofe, porque todavía a Malvinas no habían ido, ujú. pero sí eh, eran... Ah, y alado porque era de Fuerza Aérea. Hasta ahí la historia. Un día estábamos ahí en el puesto de socorro, en el aeropuerto, que todavía estábamos en una salita que teníamos en el edificio del aeropuerto, ese que es un edificio que todavía existe, Ujú, que era donde pusimos el cartel de Puerto Argentino. Y bueno, y un día se levanta Sturteski y tenía el conejo ahí sí dibujado. No, no, una, una bandera grande de fuerza, ¿cómo se llama? De sanidad. ¿Me escuchás? sí, Ahí sí. está. Había una bandera grande de sanidad. Y bueno, la bandera eh, agarra a Sturteski, le dibuja un conejo, le dibuja las alas y dice, bueno, este es el conejo alado. Y le pone EO, en operaciones. Porque por primera vez en la historia había estado en operaciones. Era una cosa totalmente espontánea. Y así nace el conejo en operaciones. Agarran la bandera, porque estos tipos tenían bastante autonomía en lo que hacían y compañía. Y agarran la bandera y en el hospital izan la bandera argentina y abajo ponen esta bandera con el conejo alado. Y como lo habían pintado con bandera, con pintura indeleble, quedó. Y después, cuando volvieron prisioneros, la verdad que yo no volví con ellos. No sé cómo, no sé cómo, porque usted era muy ocurrido. Agarró la bandera, la escondió en algún lado y la trajo y quedó. Y ahora esa bandera, el original, está en el cenotafio que está en Pilar, donde está la réplica del cementerio de Malvinas. Sí. Adentro hay una capilla y ahí está la bandera que flameó durante todo el conflicto en el hospital, la bandera del conejo alado. Y nosotros normalmente, bueno, hicimos una réplica y bueno, y es la que usamos para los actos y compañía. Así que de ahí viene la historia. Siempre tuve esa duda, no, nunca supe Pero es el una por linda qué. historia. Y aparte es una historia, es una mezcla, ya te digo, es una mezcla del conejo alado que le inventó a Sturteski con un rayo de Sturteski. Un día que le puso conejo alado en operaciones, quedó caeo, y viste que siempre hay, las siglas tienen, qué sé yo, alguna cadencia, alguna cacofonía, no sé, algo que a la gente les quede, les gusta, y quedó el caero. Y bueno, a la gente le gustó, y después lo empezamos a instalar. Entonces lo llevábamos a los actos, porque imagínate que siempre las banderas eh,
tienen águilas, tienen leones, tienen cañones, tienen espadas, tienen elementos bélicos. Ninguna bandera tiene un conejo. Con Es una alas. cosa rara. Y al lado menos. Y bueno, como estaba en algo de sanidad, bueno, qué sé yo, algo tendrá que ver. Pero siempre todo el mundo nos pregunta qué tiene que ver la bandera. Hoy es un símbolo. Para mí, estos médicos son unos capos. Yo, de hecho, hay algunos que están grandes ya, tienen más de 80 años. Eh, Siempre que puedo nos reunimos. Ellos se reúnen bastante seguido, todos los primeros viernes de mes, en Cava, en una confitería ahí en Avenida Santa Fe. Van a almorzar. Y yo siempre que voy, siempre que puedo voy. Yo por mi trabajo viajo mucho por el interior. Y voy porque para mí es un gran reconocimiento, porque por todo lo que hicieron y aparte por todo lo que son y por la forma en que nos trataron. Nosotros en Malvinas con ellos es como si hubiésemos tenido un trabajo. A nosotros no nos daban órdenes de andar para acá, hacer esto, pa, pa. O sea, a nosotros nos trataban muy, pero muy bien, muy bien. De hecho, hay un amigo que yo lo quiero mencionar, que es Daniel Quiroga, el Mono Quiroga, que es un enfermero muy, muy amigo mío, que falleció hace 3 años. Nosotros tenemos una muy buena relación con Miguel Lucarelli también, que es otro enfermero que estaba con nosotros, pero, por ejemplo, estos dos, Quiroga y Lucarelli, si nosotros no comíamos, ellos no comían. Si no dormíamos, no dormían. Eran tipos que se ocupaban permanentemente de nosotros. Ellos, ponele, tendrían 36 años, 38, 37, por ahí, y nosotros teníamos 18 y 19. Y eran tipos que se ocupaban de nosotros, siempre se ocuparon de nosotros. O sea, yo me encargué, me ocupo de contar la historia de ellos, inclusive hasta de contarle a sus hijos, de cómo fueron sus viejos, de darles un reconocimiento, porque en una situación como en una guerra, que estás lejos de tu casa, que la situación es distinta a todo, porque vos normalmente, el ser humano, a esa edad vos estás acostumbrado a, a ir al colegio, a ir con tus amigos, a estudiar, a salir a bailar, a tomar algo, a laburar, a hacer distintas cosas. Pero para vos es completamente nuevo caer en un lugar donde no tenés casa, donde no tenés comida, donde te tenés que procurar la casa, la tenés que armar, que es una carpa, te tenés que procurar la comida de alguna manera, o por lo menos ver de dónde la sacás, o de dónde viene, o a qué hora llega, o cómo. Y después tenés que relacionarte con gente que vos no conocés. Porque vos imaginate que nosotros, por ejemplo, los médicos se conocían, los enfermeros se conocían, pero nosotros no conocíamos a nadie. Entonces, a veces, inclusive los de ejército o los de la armada, los que han ido en unidades, ya eran unidades que estaban conformadas. Entonces, estaban conformadas y tenían un jefe que había sido jefe de ellos durante un año o durante 3 meses o el tiempo que fuera, pero ya tenían una relación. Nosotros fuimos con gente que no conocíamos, o sea, nosotros no conocíamos a nadie, o sea, nos habían llamado para participar en otra cosa 3 días antes. Entonces, vos encontrarte con gente muy humana, realmente, y después ver cómo trabajan, cómo operan, cómo tratan a los pacientes, cómo tratan a los heridos, cómo se ocupan, cómo se ocuparon de las evacuaciones, cómo se subían a un avión. Y hay una anécdota de un piloto inglés que se eyecta, se cae, y lo van a buscar los de ejército, y este amigo Lucarelli lo va a buscar con Quiroga, se lo llevan. El tipo estaba muy traumatizado, tenía un ojo medio a la miseria porque se había eyectado y había pegado, no sé si bueno, había pegado contra el aire que se le presenta a 700 kilómetros por hora. Y el tipo tenía todos los ojos enramados, estaba muy traumatizado. Y se lo llevan, lo atienden en el hospital y después lo
se lo tenían que llevar en un Hércules evacuado al continente. Para que te des una idea de la peligrosidad de subirse a ese avión, el piloto este no quería subir de ninguna manera, prefería quedarse en Malvinas, pase lo que pase, porque el tipo era de los aviones Harrier, de los pilotos de caza que iban a buscar a esos aviones. Claro. Y él sabía que a esos aviones los tenían que derribar. Entonces, el peligro que ha vivido esta gente, las cosas a las que se ha enfrentado, sabiendo que se iba a enfrentar a eso, sin saber dónde estaba el enemigo, porque se subía en un avión, ponele, en Comodoro Rivadavia, se metía en el mar, panza cerca del agua, plena oscuridad, llegaba a Malvinas, 2 puntitos en el medio de la nada, cargar el avión, y así daba la vuelta, y así como daba la vuelta, arrancaba de nuevo, a la nada, a la oscuridad total, a poder perder la vida en cualquier momento. Entonces, son acciones que yo siempre las destaco. A mí me gusta contar mis historias, pero me gusta contar mucho las historias de los demás, porque nosotros éramos un grupo, no éramos una individualidad. Y una de las tantas cosas que a nosotros nos salvó y nos permitió salir adelante es formar parte de un grupo. Ya que mencionás un grupo, la parte de sanidad de la Fuerza Aérea, ¿cuántos hombres tenía ahí en el hospital? ¿Cuántos tenían? Sí. Y Fuerza Aérea tenía, déjame pensar, en el hospital tenía 3 médicos, un bioquímico que era el encargado del laboratorio y de ¿cómo se llama? Y del banco de sangre. Después había 10 camilleros y enfermeros habría 4 aproximadamente, porque después los enfermeros y los soldados estábamos repartidos. Algunos íbamos al puesto de comando y había otros que iban a otro puesto que estaba en la punta de la pista, que ahí había un enfermero con 2 colimbas. O sea, siempre en el hospital seguramente habría 3 médicos, un bioquímico, ponele 6 a 8 camilleros y serían 4 enfermeros, una cosa así. Y el puesto comando que mencionás es el que estaba ahí en el edificio del aeropuerto. Y no, al principio estaba en el edificio, pero después armamos una carpa muy grande Ah, esa carta, está y, bien. y- y en esa carpa había guardias, había 2 enfermeros y habría 4 camilleros siempre, 2 camilleros, de 2 a 4 camilleros. Pasa que los camilleros nos íbamos turnando, o estábamos ahí, o estábamos en la ciudad, o estábamos viajando, o sea, no estábamos siempre en el mismo lugar. ¿Y ustedes, los camilleros, se movían así a pie o tenían las ambulancias a disposición? No, nosotros las ambulancias no las manejábamos, las ambulancias las manejaban o los enfermeros o los médicos, pero a pie no nos movíamos, o sea, para hacer los traslados, todos los traslados se hacían en ambulancia. Nosotros teníamos unas ambulancias que eran unas de doble tracción Chrysler, muy modernas, que en aquel momento, mira, para, esta era la ambulancia que teníamos nosotros. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Esta es la ambulancia que teníamos. Esta era justo se congeló la imagen, Sí, pero se ve. se congeló. Pero bueno, esta era la ambulancia que teníamos. Los de ejército tenían unas ambulancias que eran más tosconas, pero nosotros teníamos estas. ¿Y cuántas tenían Más de que, ustedes? ¿eh? ¿Cuántas ambulancias tenían? Había 2 ambulancias, no había muchas ambulancias. Ah, ah, bien. Gustavo, y te hago una pregunta.
En tu función como camillero, el 1 de mayo, que es cuando comienzan los ataques de los británicos, ¿cómo lo viviste? A mí me evacuaron, a mí el 28 de abril más o menos me evacuaron, porque yo tenía como una gripe permanente. O sea, nosotros cuando llegamos dos y, y teníamos que trabajar permanentemente. O sea, tenemos que descargar aviones, entonces estamos todo el tiempo en la intemperie. Sí. Y bueno, teníamos ¿cómo te podría decir? Como una gripe permanente y no había forma de sacarnos de ese cuadro. Entonces Spinella nos subió un avión, nos dijo: ustedes váyanse, vuélvanse a Comodoro y cuando estén bien vuelvan. Y ahí cuando llegamos a Comodoro, en lugar de dejarnos, nos dijeron: no, ustedes no pueden estar acá. Nos mandaron de vuelta a Pompeya y en Pompeya no nos mandaron de vuelta. Así que yo, a partir del 28 de mayo, yo estuve durante todo abril. Durante mayo no estuve. Bien. ¿Mm? ¿Qué? Cuando ustedes dos se fueron, llegó un relevo para ustedes dos. En realidad nuestro relevo ya había llegado, ponele 20 días antes, habrá llegado tipo el 12 de abril, una cosa así. Y nosotros no nos quisimos ir. Pero un poco viendo el estado en el que estábamos, Spinella agarró y dijo: no, ustedes dos acá no pueden estar, se van, se curan y vuelven. Porque no nos Esa. podía dejar internar, él no nos podía internar en el hospital en Malvinas, Ujú. porque las camas no eran para un cuadro de una neumonía, eran para un cuadro de un politraumatizado, un quemado. Entiendo. O sea, si vos tenías un cuadro, Fuerza Aérea tenía puente aéreo. Entonces, Fuerza Aérea lo que tenía era que vos podías ir y venir. De hecho, mi jefe, ponele Miguel Lucarelli, iba al continente a buscar elementos y compañía, cosas de cirugía Y en o el hacer otro algún viaje vuelo. volvía. Iban y venían, capaz Claro. que iban y venían en el día. O sea, ellos pensaron que a nosotros nos iban a mandar, que nos íbamos a quedar, poner una semana en Comodoro, y nosotros también pensamos lo mismo. Ujú. Y que después íbamos a volver, y en Comodoro esas cosas de la milicia te dicen: no, ustedes a cargo mío no están, pero yo no me puedo quedar con ustedes porque no me corresponde, no me corresponde tenerlos. Bueno, nos mandaron de vuelta para acá. Me imagino la frustración de ustedes también. Dejar a sus compañeros, no poder volver. Y para nosotros era medio un, qué sé yo, medio fulero, porque vos no te querés ir. Claro. O sea, nosotros armamos toda esa movida y en definitiva queríamos quedarnos allá. Pero bueno, son las cosas del destino. O sea, vos no elegís lo que te va a Totalmente. pasar, Totalmente. tal cual. Y en estos días de abril que sí estuvieron ustedes dos, ¿les tocó atender algún accidente en este caso, porque todavía los combates no habían arrancado? Había accidentes, sí que había accidentes, inclusive había heridos de bala. O sea, porque no había, no había buen contacto de radio entre los distintos puestos de ejército Ajá. y entre los de ejército, bueno, sobre todo entre los de ejército. Pero capaz que había compañías en distintas posiciones, Sí. y vos en Malvinas haces un ruido, y como tenés un viento de 60 kilómetros por hora, vos sentís como que hay un ruido al lado tuyo. Entonces el centinela que estaba acá le gritaba al centinela que estaba del otro lado: ¿quién va? El otro no lo escuchaba, porque el viento lo tenía en contra, y empezaban a disparar. Bueno, el otro día aparecían las ambulancias yendo de un lado para el otro porque se empezaban a tirar entre ellos. O sea que O tuvieron sea, ha que. habido. Y después había habido heridas de llevar elementos, de llevar balas, de llevar munición, de que se te cae, que te rompe una pierna, que te rompe un brazo. Había de todo. Y después nosotros en el hospital, a nosotros lo que nos pasó, que a mí me lo dijeron hace un tiempo, nosotros teníamos como el síndrome del sobreviviente, que era el síndrome que tiene como el sentimiento de culpa que tiene al que no le pasó nada. Entonces, tanto mi caso como el de los otros soldados que habían sido camilleros que después volvieron,
a ningún camillero le pasó nada. Entonces nosotros, cuando estuvimos en el hospital, después nos quedamos como 10 meses más haciendo la colimba. Y ahí ahí estaban todos los internados que le faltaban las piernas, los brazos, estaban quemados. Entonces, lo que nosotros hicimos, ocuparnos durante esos 10 meses que estuvimos acá en Buenos Aires de los soldados que estaban traumatizados, que había que llevarlos o a hacer tratamientos, o había que llevarlos a traumatología, o había que hacerles curaciones. O sea, había como una hermandad entre los soldados, entre todos los que habíamos ido a Malvinas. O sea, nos ocupamos siempre de estar al lado de ellos. Claro, te entiendo perfectamente. Yo siempre digo que esa hermandad que se forma en una situación de combate no se forma en ningún otro lado. No, yo no sé. Yo me imagino que vos debes tener muchas entrevistas, pero las hermandades que se forman en una guerra, en otro lado no se forman. O sea, podés tener compañeros de club, de De colegio, trabajo, claro. de trabajo, de lo que vos quieras. Sobre todo, qué sé yo, te podría decir de los momentos más lindos de tu vida, que es el primario, el secundario, la adolescencia, el viaje egresado, todo eso. Ese es un tipo de relación. Pero la relación con un veterano es una relación distinta. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora una fundación que se llama Malvinas Educación y Valores, y hay soldados de ejército, hay otros que son de la Armada, algunos somos de aeronáutica, somos de lugares distintos, o sea, tenemos como un discurso homogéneo en cuanto a lo que queremos transmitir, porque queremos dejar un mensaje sobre valores, sobre lo que hicimos nosotros en Malvinas, cómo nos desenvolvimos, cómo salimos adelante, valores que tienen que ver con ayudar al prójimo, con trabajar honestamente, con sacar la Argentina adelante, con querer a los símbolos patrios. Y somos de cada uno de distintas armas y de distintos lugares. Y de hecho en Malvinas estuvimos todos en distintos lugares y nunca nos vimos. O sea, ahí existe una hermandad. Te entiendo perfectamente, Gustavo. Otra pregunta que me gustaría hacerte, obviamente, el que solamente conoció el hospital de Malvinas por foto, ¿nos podrías describir un poquito cómo estaba formado? Bueno, el hospital lo que tenía era un lugar donde había, bueno, estaba separado por puertas, inclusive aparte que había partes que estaban separadas como no son exactamente lonas, sino como tules, porque los quirófanos, imagínate que eran quirófanos que estaban separados como si fuera por cortinas. Entonces había una gran sala con camas como para tener una recepción. Después había una zona donde había quirófanos que estaban también separados por tules. Y después había un área donde se dejaban, o donde había camillas, donde estaban los soldados que había que evacuar, o los que tenían algún tipo de traumatismo y demás, que había que llevarlos en ambulancia al aeropuerto, y después afuera había una carpa que era la morgue. Pero no tenía grandes, o sea, no te imagines un hospital con consultorios, con una distribución importante, porque no tenía una gran distribución, Entiendo. porque ¿Y en estaba qué? montado sobre Sí, una... claro, Decime, sí, sobre una escuela, como nos había contado. claro. Y en qué zona del pueblo estaba? Ahí en Puerto Argentino. Y estaba, mira, como si yo te dijeras, relativamente cerca de la casa de gobierno, porque el pueblo era muy chico, ¿eh? O sea, Sí. el pueblo, imagínate que si hoy es chico, en aquel momento serían, qué sé yo, 8 cuadras por 5 cuadras, una cosa así. O sea, estaba relativamente cerca de la casa de gobierno. Enfrente
había un gran baldío y ahí era donde estaban los helicópteros. Ah, bien, bien, sí. Lo que le decían, creo que era la pista de carrera de la casa del gobernador, el hipódromo. Exactamente, por ahí queda, por el hipódromo, tal Ahí cual. está, ahí ya me ubiqué, perfecto. Y otra pregunta, ¿ustedes lo de sanidad en el uniforme se identificaban con la Cruz Roja? Claro, nosotros teníamos que tener, eso por la Convención de Ginebra. Ujú. Lo que tenés que tener es un brazalete con la Cruz Roja y en el casco tenés que tener la Cruz Roja. Y de hecho te lo tenés que pintar porque tenés menos chance de que te maten, teóricamente. De hecho hay una anécdota de este piloto que eh, cuando Miguel Lucarelli se lo lleva en la ambulancia, él le dice que esa ambulancia en el techo no tenía una cruz roja. La ambulancia era una ambulancia de color verde, pero no tenía ninguna identificación. O sea que de arriba parecía un vehículo Militar, convencional. claro. Y que tuvieran cuidado porque les podían disparar porque no tenían ninguna identificación. Entonces, al día siguiente, él y el mono se fueron a conseguir pintura y le pintaron una cruz roja enorme en el techo. Y le salvó la vida, porque al otro día salen y de golpe siente que tienen un helicóptero encima y el helicóptero, cuando vio que había una cruz roja, se fue. Y si no, anda a saber qué hubiera pasado. Claro. O sea, este piloto al que ellos fueron a buscar y los Morgan, ahí me acordé del apellido, Morgan, y los salvó, de que los mataran una de esas. Y otra pregunta que siempre me quedó la duda. ¿Los sanitarios Sí, van armados? sí. Nosotros teníamos una 1125, Ujú. o sea, una 45, y Sí. después teníamos un FAL. Teníamos un FAL para. Mirá. Y porque vos, por ejemplo, hay un bombardeo. Entonces, bueno, quedaban las belugas y tenían que ir mis compañeros esquivando las belugas a buscar a los heridos. Vos vas en el medio de todo eso. Ahora, si en el medio de todo eso vos vas a buscar a alguien y te abren fuego, vos tenés que tener forma de defenderte. Si no, estás sonado. Como mínimo, siempre llevabas la 1125. El FAL no lo llevábamos, porque el FAL era pesado. Claro, es Entonces, si ibas a incómodo. buscar, no tenía sentido ir a buscarlo con un FAL. Ujú. Entiendo. Y vos, al volverte al continente, ¿pudiste traerte, me imagino que tu uniforme, el casco con la cruz, la banda? ¿Eso lo pudiste traer? Si yo hubiera conocido la historia, eh, lo único que me traje es el bolso. El bolso me quedó, que tenía una insignia distinta, pero después no me traje nada porque yo no pensaba, o sea, yo pensaba que iba a volver, entonces era el brazalete y la cruz en la cabeza y todo eso, no sé ni dónde habrán quedado. O capaz que me habrán dicho que cuando me dieron de baja la devuelvo y la devolví. No, después hay un tema. Vos pensás que cuando nosotros volvimos de Malvinas, a Sí. nosotros en general nadie nos llevó el apunte, nadie nos dio bola. Ujú. Al tiempo, de pasados muchos años, pero más de 20 años de haber vuelto, un día hablando con Spinella, me dice que él también, que él había hecho un informe y que ellos, igual que como habían vuelto, les hicieron escribir un informe, el informe se fue a parar un cajón y ahí quedó, y nunca nadie volvió a hablar de Malvinas durante mucho tiempo. Ujú. Pilotos de A4 con los que después me hice amigo y demás, me contaban más o menos lo mismo. O sea, todos los que habíamos ido a Malvinas hablábamos de Malvinas, pero el resto del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, de la sociedad, nadie hablaba de Malvinas. Entonces, cuando a nosotros nos dieron la baja 10 meses después de terminada la guerra, todo había terminado sin pena ni gloria. Entonces, no era algo, era más la bronca que vos tenías por
cómo había terminado la historia, o por lo menos es parte de la historia, y no sé si querías llevarte algo de recuerdo. Yo creo que, mirá, ¿cómo sería la calentura que tenía? Que a mí me habían dado una placa. A todos los que habíamos ido a Malvinas, durante el año 82, antes de darnos de baja, nos dieron una placa. Y yo llegué a mi casa, la tiré ahí en un rincón y quedó. Y al tiempo después nos dieron la famosa medalla, también con un diploma, y eso quedó ahí. Y el bolso quedó ahí, y todo quedó ahí. Mi viejo guardó todo eso. Y un día, pero había pasado un montón de tiempo, como 10 años, porque yo después volví, me puse a estudiar, me recibí, me costó un montón, porque me había retrasado con todo el tema de Malvinas y compañía. No había quedado tan bien emocionalmente, muy del todo bien como para poder, no estaba como podés estar vos ahora, 10 puntos para estudiar. Estaba medio chiflado. No me acordaba, había perdido la memoria en una etapa. Y entonces, bueno, me recibí, después me fue muy bien, me puse a laburar, me casé, tuve hijos, compramos un departamento, después lo cambiamos. O sea, la historia de cualquiera que se casa, que cambia de casa, de departamento, que los pibes que van a la escuela, o sea, vos te preocupás por por tu familia, por tu trabajo y por tu futuro. Y medio que Malvinas, tanto para mí como para la gran mayoría, quedó como en un costado. Y ahí fue cuando al tiempo, un día dije, anda a saber dónde estará todo esto. Y le pregunté a mi viejo y me dijo, sí, el bolso está acá, ¿cómo se llama? La placa está acá. Y bueno, cuando vos empezás a armar de vuelta todo el rompecabezas, cada cosa vuelve a su lugar. O sea, hoy en el living de mi casa tengo un rincón donde está la placa, donde está la carta de la noche del 1 de abril, colgadita está la medalla. Pero bueno, ahí pasa un tiempo hasta que vos armás todo ese, que le das valor a todo eso, o en general, como nadie le daba valor, vos medio como que lo guardás porque decís, bueno, lo preservo porque es como un hijo que vos lo querés mostrar, pero nadie lo reconoce. Entonces, yo estoy orgulloso de mi hijo, pero no se lo puedo mostrar a nadie. Con Malvinas pasaba exactamente eso. Era algo de lo que éramos todos muy orgullosos, pero no se lo podíamos mostrar a nadie. Sí, te entiendo. Entonces, cada uno es medio como que guardó se preservó. Sí, se sabe que la posguerra fue mucho más dura de lo que vivieron allá en las islas. Tal cual. Y No ahora, sé si fue más dura. Fue sí, dura. Fue fue dura. duro. Y ahora, después de casi 42 años, ¿qué te dejó Yo Malvinas? estoy muy orgulloso de haber participado en la recuperación de Malvinas y de haber participado en el conflicto de Malvinas. O sea, a mí me dejó, me enamoró, me digo que es como un rompecabezas y las fichas van a quedar, tenés que de ponerlas cada una donde corresponde y relacionando las cosas entre sí. Ujú. Tengo grandes amigos, aprendimos a tener valores de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de ayuda al prójimo, de hacer al otro. Y eso es un poco lo que transmitimos o lo que pretendemos transmitir en nuestras charlas en los colegios, en las universidades, en el stand que hacemos todos los años en la rural, como para dejar un mensaje positivo a todas las personas, todos los argentinos que nos escuchan sobre la experiencia que tuvimos en Malvinas. La verdad, y eso es muy importante, el trabajo que están haciendo ustedes con la asociación. Yo la conozco a Esteban, que se está a cargo de la misma, y es increíble lo que están haciendo, sinceramente. Bueno, ese es un poco, si lo conoces a Esteban, sabes un poco la esencia de lo que Ujú. hacemos nosotros. Nosotros somos alrededor de 10 y, y lo que transmitimos es eso, o sea, el objetivo nuestro es transmitir y sobre todo dejar un mensaje, o sea, no solo contar que nosotros no somos de la guerra, que no fuimos obligados, Ujú.
que no estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo, sino que estamos orgullosos, y también contar nuestra experiencia. Y nuestra experiencia, un poco lo que también le decimos a los jóvenes, es que no va a haber otra guerra, pero sí hay un país donde la mitad de la población infantil está en situación de pobreza, donde hay que trabajar, donde hay que salir adelante, donde hay que trabajar por los demás, no solo por uno mismo. Es un momento como para ofrecer y dar todo lo que uno puede dar. Y bueno, es una forma de combatir adelante, de mejorar el país. No sé si combatir es la mejor palabra, pero es una forma de luchar, de pelear, de perseverar y de lograr tener cumplir un objetivo. La verdad, Gustavo, disfruté mucho hacerte esta entrevista, tener esta charla con vos, así que realmente te agradezco Bueno, por contarnos tus vivencias, hablar un poquito de lo que fue la salida en combate, que como también dijimos, es un tema poco hablado y fue muy importante en lo que fue el engranaje de la guerra de Malvinas. Así que realmente agradecido. bueno, muchas gracias a vos y está conmigo cuando necesites alguna entrevista, algo por el estilo, estoy a disposición. Te agradezco por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Al pelo. Abrazo y un cariño a todos. Fuerte abrazo, Gracias. Malvinero. Un fuerte abrazo. Hasta Gracias. luego.